Me expulsaron de la lectura del testamento de mi propia esposa. Así de claro, sin rodeos. Mi hijo Carlos me miró a los ojos y me dijo: papá, no fuiste invitado por una razón. Ya decidimos cómo dividir todo. Me quedé ahí parado, con 70 años a cuestas, siendo tratado como un extraño en mi propia familia. Pero el abogado Tadeo se aclaró la garganta y dijo algo que lo cambió todo, pero el nombre de él es el único que está en el testamento. La sala se quedó en un silencio sepulcral y todos se pusieron pálidos como papel. Si alguna vez has sido dejado de lado por tu propia familia, vas a entender exactamente lo que sentí en ese momento. Esa sensación de estar siendo apuñalado por la espalda por las personas que más amas en el mundo. Es un dolor que corta profundo, que te remueve las entrañas y te hace cuestionar todo lo que hiciste durante toda una vida. Estaba ahí, en la oficina del abogado, siendo humillado por mis propios hijos. Carlos, el mayor, de traje y corbata, mirándome como si fuera un mendigo pidiendo limosna. Diego, el del medio, ni siquiera podía mirarme a la cara, moviendo los papeles nerviosamente sobre la mesa. Y Vanessa, la esposa de Carlos, con esa sonrisa falsa que siempre tenía cuando me veía, como si mi presencia fuera un inconveniente. Papá, me dijo Carlos con ese tono condescendiente que tanto odiaba, creemos que lo mejor es que te vayas. ¿Esto es solo para la familia directa? ¿Familia directa? ¿Acaso yo no era el esposo de Ana María por 45 años? ¿No era el hombre que trabajó día y noche para darles todo lo que tenían? El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sentí esa rabia ardiente subiendo desde el estómago hasta la garganta, pero me contuve. Toda mi vida me había contenido por ellos, por mantener la paz familiar, por no causar problemas. Pero ya no más. Yo soy familia, les dije con la voz más firme que pude. Y esa silla ahí es mía. Señalé la silla vacía al lado de la mesa, la que obviamente habían dejado libre porque no esperaban que yo apareciera. Vanessa soltó una risa nerviosa. Benjamín, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Todos sabemos que Ana María y tú, bueno, que las cosas no estaban bien entre ustedes los últimos años. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer a hablar así de mi matrimonio? Ana María había sido el amor de mi vida, mi compañera, mi todo. Sí, habíamos tenido nuestros momentos difíciles, especialmente cuando ella se enfermó, pero jamás dejé de amarla ni un solo día. Las cosas estaban perfectas entre nosotros, respondí, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Lo que no estaba bien era la relación de ustedes con su madre. Carlos se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Ya basta, papá. Por eso mismo no te queríamos aquí. Siempre haciendo escenas, siempre causando problemas. ¿Problemas? ¿Yo causaba problemas? El hombre que había trabajado 12 horas diarias en el taller mecánico para pagar sus colegios privados, sus universidades, sus carros, sus casas. El hombre que nunca les había negado nada, que se había partido el lomo para que tuvieran una vida mejor que la mía. Pero fue entonces cuando el abogado Tadeo, que había estado callado todo este tiempo revisando unos papeles, levantó la mirada. Era un hombre mayor, de pelo canoso y anteojos, que conocía a nuestra familia desde hace décadas. Había sido el abogado de confianza de Ana María desde mucho antes de que yo la conociera. Perdonen que los interrumpa, dijo Tadeo con calma, pero creo que hay un malentendido aquí. Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Este no es el testamento de Ana María. Todos nos quedamos helados. ¿Cómo que no era el testamento? ¿De qué está hablando?, preguntó Carlos, con la voz quebrada por primera vez en toda la reunión. Tadeo me miró directamente los ojos, y vi algo en su expresión que no pude descifrar. Respeto, tal vez. O compasión. Ana María vino a verme hace 6 meses, poco antes de, antes de que empeorara. Cambió su testamento completamente. Y me pidió específicamente que no se lo dijera a nadie excepto Benjamín hasta después de su muerte. El aire se volvió espeso. Podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj de pared, el ruido de los carros pasando por la calle. Pero en esa oficina, reinaba un silencio mortal. El nombre de Benjamín, continuó Tadeo, es el único que aparece como beneficiario en el testamento real de Ana María. Para entender lo que pasó en esa oficina, necesito contarles quién soy yo realmente. Mi nombre es Benjamín, tengo 70 años, y toda mi vida he sido un hombre trabajador. Desde los 14 años trabajé en talleres mecánicos, primero como aprendiz, luego como mecánico, y finalmente como dueño de mi propio taller. Mis manos siempre estuvieron sucias de grasa, mis uñas siempre negras,
mi ropa siempre oliendo a aceite de motor. Pero era un trabajo honesto, y con ese trabajo honesto saqué adelante a mi familia. Vengo de una familia humilde. Mi padre era albañil, mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Crecí en un barrio donde todos nos conocíamos, donde los problemas se resolvían hablando, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Aprendí desde chico que el respeto se gana con trabajo duro y honestidad, no con gritos ni amenazas. Cuando tenía 25 años, conocí a Ana María en la iglesia del barrio. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero no solo por fuera. Tenía una bondad en los ojos que me derretía el corazón. Era maestra de primaria, venía de una familia un poco mejor posicionada que la mía, pero nunca me hizo sentir menos por ser mecánico. Al contrario, siempre me decía que admiraba mis manos trabajadoras, que respetaba mi esfuerzo. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Fue una boda sencilla, en la misma iglesia donde nos conocimos, con la familia y algunos amigos cercanos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor de sobra. Alquilamos una casita pequeña en el mismo barrio donde crecí, y ahí comenzamos nuestra vida juntos. Ana María siguió trabajando como maestra hasta que nació Carlos, nuestro primer hijo. Después vino Diego, 2 años después. Y finalmente, cuando pensábamos que ya no íbamos a tener más hijos, llegó Pablo, 8 años después de Diego. 3 hijos, 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir. Trabajaba de lunes a sábado en el taller, muchas veces hasta las 8 o 9 de la noche. Los domingos los dedicaba a la familia, a arreglar las cosas de la casa, a jugar fútbol con los muchachos en el parque. Ana María era la que llevaba la disciplina en casa, la que ayudaba con las tareas, la que iba a las reuniones del colegio. Yo llegaba cansado, sucio, con ganas de solo bañarme y cenar tranquilo. Pero nunca les faltó nada a mis hijos. Cuando Carlos quiso estudiar ingeniería, vendí mi carro para pagar la universidad privada. Cuando Diego quiso poner su negocio de computadoras, hipotequé la casa para darle el capital inicial. Cuando Pablo quiso estudiar medicina, trabajé doble turno durante 2 años para poder pagar sus estudios. Ana María siempre fue mi apoyo incondicional. Cuando llegaba derrotado del trabajo, cuando los clientes no pagaban, cuando el taller no daba suficiente, ella me ponía la mano en el hombro y me decía, Benjamín, tú eres el mejor hombre que conozco. Nuestros hijos van a estar orgullosos de ti. Y yo le creía, porque Ana María nunca mentía. Pero conforme los años pasaron, algo cambió. Carlos se casó con Vanessa, una mujer de familia acomodada que desde el primer día me miró como si fuera un campesino. Nunca me dijo nada directamente, pero sus gestos lo decían todo. Cuando visitaba nuestra casa, ella se sentaba en la orilla del sillón, como si tuviera miedo de ensuciarse. Cuando yo hablaba, ella miraba hacia otro lado. Cuando Ana María servía la comida, ella siempre encontraba alguna excusa para no comer mucho. Diego, influenciado por su hermano mayor, también comenzó a cambiar. Antes me pedía consejos sobre todo, me respetaba, valoraba mi opinión. Pero después de que Carlos se casó y se fue a vivir a un barrio mejor, Diego también comenzó a distanciarse. Ya no venía tanto a la casa, ya no me llamaba para contarme de su trabajo, ya no me invitaba a almorzar los domingos. Pablo, el menor, era diferente. Él sí me respetaba, sí valoraba lo que yo había hecho por la familia. Pero se fue a estudiar medicina al extranjero con una beca que había conseguido, y aunque me escribía cartas y me llamaba seguido, no estaba presente para defender a su viejo papá. Con el tiempo, me di cuenta de que para Carlos y Diego, yo me había convertido en una vergüenza. El papá mecánico que les recordaba de dónde venían. El hombre de manos sucias que no encajaba en sus nuevas vidas de profesionales exitosos. En las reuniones familiares, me sentaban en la mesa de los adultos mayores, junto con los abuelos y las tías viejas, mientras ellos se sentaban en la mesa principal a hablar de negocios y política. Ana María se daba cuenta de todo esto, pero nunca me lo decía directamente. Era demasiado noble, demasiado buena para hablar mal de sus propios hijos. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando Carlos llegaba tarde a los cumpleaños, cuando Diego cancelaba las cenas familiares por compromisos de trabajo, cuando Vanessa ponía excusas para no venir a las celebraciones. Benjamín, me decía Ana María en las noches, cuando estábamos solos en la cama, ¿tú crees que hicimos algo mal con los muchachos? Y yo no sabía qué responderle, porque la verdad era que yo también me lo preguntaba. Trabajé hasta los 65 años, 5 años más de lo que tenía planeado, porque quería asegurarme de que Ana María y yo tuviéramos suficiente dinero para vivir dignamente en la vejez. Vendí el taller y compré una casa más pequeña pero cómoda, en un barrio tranquilo.
Pensé que finalmente íbamos a poder disfrutar de nuestros años dorados juntos. Pero a los 68 años, Ana María se enfermó. Primero fue una tos que no se quitaba, luego vinieron los dolores de pecho, después los estudios médicos que confirmaron nuestro peor temor, cáncer de pulmón. Y ahí fue cuando realmente conocí a mis hijos. Carlos venía una vez al mes, siempre con prisa, siempre con el teléfono sonando, siempre con alguna excusa para irse temprano. Diego aparecía cada 15 días, se quedaba una hora, preguntaba cómo estaba mamá, y se marchaba. Vanessa nunca vino a visitar a Ana María durante toda su enfermedad. Yo era el que llevaba a Ana María a las citas médicas, el que se levantaba en las madrugadas cuando ella tenía dolor, el que le daba las medicinas, el que le hacía la comida especial que podía tolerar. Yo era el que se quedaba despierto toda la noche cuando ella no podía dormir, el que le leía libros cuando ya no tenía fuerzas para leer sola. Y durante esos 2 años de enfermedad, Ana María me fue contando cosas que yo nunca había notado. Como Carlos le había pedido dinero prestado varias veces y nunca se lo había devuelto. Como Diego había vendido unas joyas que ella le había regalado sin siquiera preguntarle. Como Vanessa había comentado con sus amigas que estaba esperando a que Ana María muriera para poder heredar la casa. Benjamín, me dijo Ana María una noche, pocas semanas antes de morir, yo sé que tú nunca me vas a fallar. Tú eres el único que realmente me ama. Y esas palabras se me grabaron en el corazón como hierro candente. Cuando Ana María murió, yo estaba solo con ella en el hospital. Carlos estaba en un viaje de negocios, Diego tenía una reunión importante, y Pablo no pudo llegar a tiempo desde el extranjero. Fueron sus últimas palabras las que me dieron fuerzas para lo que estaba por venir. Benjamín, no dejes que te falten el respeto. Tú vales mucho más de lo que ellos piensan. Los primeros signos de lo que estaba por venir comenzaron apenas una semana después del funeral de Ana María. Yo todavía estaba destrozado, todavía lloraba en las noches cuando veía su lado vacío de la cama, todavía esperaba escuchar su voz llamándome desde la cocina por las mañanas. Pero para mis hijos, aparentemente, era hora de arreglar los asuntos prácticos. Carlos apareció en mi casa un martes por la tarde, sin avisar, con Vanessa y una carpeta llena de papeles. Papá, me dijo, necesitamos hablar sobre el futuro. Se sentó en el sillón de la sala como si fuera el dueño de la casa, y Vanessa se quedó parada junto a él, mirando todo con esos ojos calculadores que siempre tenía. ¿Qué futuro?, les pregunté, confundido. Ana María acaba de morir, Carlos. Todavía no he terminado de procesar lo que pasó. Exactamente por eso, intervino Vanessa, necesitamos tomar decisiones antes de que las cosas se compliquen. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Hemos estado revisando las finanzas de mamá, y hay algunas cosas que no entendemos. ¿Las finanzas de mamá? ¿Desde cuándo Ana María tenía finanzas separadas de las mías? Habíamos estado casados 45 años, todo lo que teníamos era nuestro, de los dos. ¿De qué están hablando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Carlos se aclaró la garganta. Papá, sabemos que esto es difícil, pero mamá tenía algunas inversiones que tú no manejas. Tiene sentido que nosotros nos hagamos cargo de esas cosas, ¿no te parece? Yo no sabía nada de inversiones. Ana María siempre había sido más inteligente que yo para los números, para los papeles, para todo ese tipo de cosas. Yo me encargaba del taller, ella se encargaba de la casa y las finanzas familiares. Pero nunca pensé que estuviera manejando dinero sin que yo lo supiera. ¿Qué inversiones?, pregunté. Mira, papá, me dijo Carlos con ese tono condescendiente que había empezado a usar conmigo desde hacía varios años. Tú no entiendes de estas cosas. Son cuestiones complicadas, certificados de depósito, acciones, cosas que necesitan manejo profesional. Vanessa asintió. Lo mejor es que Carlos se haga cargo de todo. Él tiene experiencia en finanzas, y así tú no tienes que preocuparte por nada. ¿No preocuparme por nada? ¿Acaso era un inválido mental? Tenía 70 años, no 75 con demencia. Había manejado un negocio durante 30 años, había criado 3 hijos, había tomado decisiones importantes toda mi vida. Pero aparentemente, ahora era demasiado viejo para entender cosas complicadas. Quiero ver esos papeles, les dije, extendiendo la mano. Carlos y Vanessa se miraron entre ellos. Papá, son muchos documentos, con términos técnicos que... Quiero verlos, repetí, con más firmeza. Reluctantemente, Carlos me pasó algunos papeles. Efectivamente, había cosas que no entendía completamente, pero pude ver que Ana María tenía bastante más dinero del que yo pensaba.
Había ahorros, inversiones, incluso una póliza de seguro de vida que no sabía que existía. ¿De dónde salió todo este dinero?, pregunté. Mamá era muy ahorrativa, dijo Carlos. Aparentemente, durante todos estos años estuvo guardando dinero de su pensión de maestra, y también de las ganancias del taller cuando tú se lo vendiste a Diego. Eso me sorprendió. Cuando vendí el taller, le di todo el dinero a Diego para que pudiera expandir su negocio de computadoras. Nunca me dijo que había ganado dinero extra con esa transacción. ¿Diego ganó dinero con la compra del taller?, pregunté. Otra mirada entre Carlos y Vanessa. Bueno, él lo revendió después a una cadena de talleres más grande. Fue una buena oportunidad de negocio. Diego había revendido mi taller. El lugar donde había trabajado durante 30 años, donde había construido mi reputación, donde había conocido a cientos de clientes que se convirtieron en amigos. Lo había vendido como si fuera una mercancía cualquiera. ¿Y mamá recibió parte de esa ganancia?, pregunté. Papá, dijo Carlos, empezando a mostrar impaciencia, lo importante ahora es que nosotros podemos manejar todo esto de manera eficiente. Tú puedes seguir viviendo tranquilo en tu casa, nosotros nos hacemos cargo de los papeleos, y todos contentos. Pero yo no estaba contento. Algo no me cuadraba. ¿Por qué Ana María nunca me había dicho nada sobre estas inversiones? ¿Por qué mis hijos sabían más sobre las finanzas de mi esposa que yo mismo? Esa noche, cuando Carlos y Vanessa se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde, revisando todos los papeles que me habían dejado. Había muchas cosas que no entendía, pero había una cosa que sí entendía muy bien. Mis hijos estaban tratando de manejar dinero que técnicamente era mío también. Al día siguiente, Diego apareció en mi casa. Papá, me dijo, Carlos me contó que hablaron ayer. Espero que no te hayas molestado. ¿Molestarme por qué?, pregunté. Bueno, sabemos que a veces puede ser un poco terco, pero Carlos solo quiere ayudar. ¿Terco? ¿Yo era terco por querer entender qué estaba pasando con el dinero de mi esposa muerta? Diego, le dije, tú sabías que tu mamá tenía todas estas inversiones. Diego se puso incómodo. Papá, mamá me pidió que no te dijera nada. Decía que tú ya tenías muchas preocupaciones y que no querías que te molestáramos con esas cosas. ¿Ana María había dicho eso? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijo nada a mí directamente? ¿Cuándo te pidió eso?, pregunté. Hace como 2 años, cuando se enfermó. Dijo que quería asegurarse de que tú estuvieras bien cuidado, pero que no quería que te preocuparas por los detalles. 2 años. Justo cuando Ana María se enfermó. Cuando yo estaba completamente dedicado a cuidarla, cuando no tenía tiempo ni energía para pensar en nada más. En los días siguientes, comenzaron las llamadas telefónicas. Carlos me llamaba todos los días para ver cómo estaba, pero siempre terminaba hablando de los papeles, de las decisiones que había que tomar, de lo complicado que era todo. Papá, hoy hablé con el banco, me decía. Dicen que necesitan tu firma para algunos documentos, pero yo puedo ir en tu representación si me das un poder legal. Papá, el contador dice que hay que hacer algunos movimientos antes de fin de año para los impuestos, pero no te preocupes, yo me encargo de todo. Papá, apareció otro documento que mamá había firmado. Es complicado de explicar, pero básicamente nos da autorización para manejar sus cuentas. Cada llamada me confundía más. Cada conversación me hacía sentir más ignorante, más inútil, más como un estorbo que como el viudo de Ana María. Y luego estaba Vanessa. Un día llegó a mi casa con una tartera. Benjamín, me dijo con esa sonrisa falsa que odiaba, te traje almuerzo. Sé que no has estado comiendo bien desde que murió Ana María. Se quedó conmigo durante el almuerzo, hablando de todo y nada. Pero después, cuando estaba lavando los platos, me dijo, Benjamín, ¿tú no crees que esta casa es muy grande para ti solo? ¿Cómo?, pregunté. Digo, 3 habitaciones, 2 baños, ese patio tan grande. Debe ser mucho trabajo mantener todo esto limpio. Y además, tan solo, debe ser deprimente. Esta es mi casa, le dije. Ana María y yo compramos esta casa juntos. Aquí criamos a nuestros hijos. Sí, por supuesto, dijo Vanessa rápidamente. Solo digo que tal vez podrías considerar algo más pequeño, más fácil de mantener. Hay unos apartamentos muy bonitos cerca de la casa de Carlos, para personas de tu edad. ¿Personas de mi edad? ¿Acaso 70 años era sinónimo de incapacidad? No necesito un apartamento, le dije firmemente. Claro que no, dijo Vanessa, pero vi en sus ojos que la conversación no había terminado. Esa noche,
me di cuenta de que había comenzado algo que no podía controlar. Mis hijos no solo querían manejar el dinero de Ana María, también querían manejar mi vida. Y lo peor de todo es que lo estaban haciendo de manera tan sutil, tan preocupados por mi bienestar, que yo no podía quejarme sin parecer un viejo malhumorado. Pero Ana María me había enseñado a leer entre líneas. Y entre líneas, lo que estaba leyendo no me gustaba nada. Todo cambió una tarde de jueves, 3 semanas después del funeral. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando sonó el teléfono de la casa. Era una llamada para Ana María, cosa que pasaba seguido porque muchas personas todavía no sabían que había fallecido. Generalmente yo explicaba la situación con paciencia, pero esta vez era diferente. ¿Ana María?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. No, soy Benjamín, su esposo. Ana María falleció hace 3 semanas. Hubo un silencio del otro lado. Oh, Dios mío, lo siento tanto. Soy Patricia, del Banco Nacional. Ana María había programado una cita conmigo para esta semana. ¿Una cita para qué?, pregunté, extrañado. Para revisar los cambios en su testamento. Ella me había dicho que quería asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que su condición empeorara. Mi corazón se detuvo. ¿Cambios en su testamento? Sí, señor. Ana María vino al banco hace aproximadamente 4 meses para actualizar varios documentos. Mencionó que había descubierto algunas cosas que la habían molestado mucho, y que quería hacer cambios importantes. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Ana María había cambiado su testamento hace 4 meses? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Y qué era eso de que había descubierto cosas que la habían molestado? Esa misma tarde, Diego llegó a mi casa sin avisar. Traía una caja de cartón. Papá, me dijo, estuve limpiando el sótano de mi casa y encontré algunas cosas de mamá que ella me había dado para guardar. Abrió la caja y vi fotografías viejas, algunos libros, cartas que yo le había escrito a Ana María cuando éramos novios. Pero al fondo de la caja había algo que me llamó la atención, una grabadora digital pequeña, de esas modernas que no sabía que Ana María sabía usar. ¿Para qué tenía mamá esto?, pregunté, tomando la grabadora. Diego se puso nervioso. No sé, papá. Tal vez para grabar sus recetas o algo así. Mamá siempre fue muy organizada. Pero algo en su tono de voz me hizo sospechar. Cuando Diego se fue, me quedé con la grabadora en las manos. Tardé 1 hora en descifrar cómo funcionaba, pero finalmente logré reproducir lo que había grabado. La voz de Ana María llenó la sala, y casi me caigo de la silla. Era una grabación de una conversación telefónica entre ella y alguien más. Al principio no entendía de qué hablaban, pero luego reconocí la voz del otro lado. Era Carlos. Mamá, ya te dije que era solo un préstamo temporal, decía Carlos en la grabación. En cuanto cierre el negocio con los japoneses, te devuelvo todo con intereses. Carlos, me dijiste eso hace 8 meses, respondía Ana María, y su voz sonaba cansada, decepcionada. Son 50,000 pesos. Ese dinero era para los medicamentos de mi tratamiento. Mamá, por favor, no exageres. Tú tienes seguro médico. Y además, no es como si fueras a necesitar tanto dinero para... ¿Para qué, Carlos? ¿Para morirme? Hubo un silencio incómodo en la grabación. No dije eso, mamá. Solo digo que soy tu hijo, y que cuando tú ya no estés, ese dinero va a ser mío de todas formas. Nuestro, corrigió Ana María. Tuyo y de tu papá. Carlos soltó una risa sarcástica. Mamá, seamos realistas. Papá no sabe ni cómo usar el cajero automático. ¿Qué va a hacer con dinero? Es mejor que esté en manos de alguien que sepa manejarlo. Mi sangre se heló. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un inútil, como si fuera un niño que no podía cuidar de sí mismo. Carlos, dijo Ana María, y por primera vez en la grabación su voz sonaba firme, enojada. Tu papá trabajó 40 años para darnos esta vida. Vendió su carro para pagar tu universidad, hipotecó nuestra casa para darle capital a Diego, trabajó doble turno para pagar los estudios de Pablo. Ese hombre merece más respeto del que le estás dando. Mamá, ya sé todo eso, pero... No hay peros, Carlos. Quiero mi dinero de vuelta. Los 50,000 pesos, antes de fin de mes. Mamá, eso es imposible. Está todo invertido en el proyecto. No puedo sacarlo así nomás. Entonces busca la manera, dijo Ana María, y colgó. Me quedé sentado en el sillón, con la grabadora en las manos,
sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Carlos le había pedido dinero prestado a su madre enferma. Dinero que era para sus medicamentos. Y no tenía intención de devolverlo porque pensaba que de todas formas iba a heredarlo cuando ella muriera. Pero había más grabaciones. Seguí escuchando, y cada una era peor que la anterior. En una, Diego le decía a Ana María que había vendido unas joyas que ella le había regalado. Mamá, necesitaba el dinero para expandir el negocio. Eran solo unos aretes viejos que no usabas. Diego, esos aretes eran de mi madre. Me los dio antes de morir. Tenían valor sentimental. Mamá, el valor sentimental no paga las facturas. Además, cuando tú mueras, ¿qué iba a hacer papá con unos aretes de mujer? En otra grabación, escuché a Vanessa hablando con Ana María por teléfono. Ana María, no es nada personal contra Benjamín, pero seamos honestas. Él no encaja en nuestro círculo social. Cuando venimos a visitarte, nuestros amigos nos preguntan por qué el abuelo está siempre ahí, hablando de motores y cosas que nadie entiende. Vanessa, respondió Ana María, Benjamín es mi esposo y el abuelo de tus hijos. Es parte de nuestra familia. Sí, claro, pero ¿no crees que sería mejor si él se sintiera más cómodo con personas de su nivel? Hay clubes muy bonitos para personas mayores, donde puede jugar dominó y hablar con gente que entiende de lo mismo que él. ¿Personas de mi nivel? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso por ser mecánico era menos valioso que el esposo de mi nuera, que trabajaba en un banco? Pero la grabación que más me dolió fue una conversación entre Carlos y Diego, que Ana María había logrado grabar cuando ellos no sabían que ella estaba escuchando. ¿Ya hablaste con el abogado?, preguntaba Diego. Sí, respondía Carlos. Dice que cuando mamá muera, todo se divide automáticamente entre ella y papá, y luego cuando papá muera, todo pasa a nosotros. Y no hay manera de agilizar el proceso. ¿A qué te refieres? Bueno, papá está viejo. Está triste por lo de mamá. Estos viejos a veces se dejan morir de tristeza. ¿Y si eso pasa? Diego, está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo. No estoy sugiriendo nada malo. Solo digo que si papá decidiera irse a vivir a un asilo, o si su salud se deteriorara naturalmente, las cosas serían más fáciles para todos. Tienes razón. Y Vanessa dice que hay asilos muy buenos, donde él estaría mejor cuidado que viviendo solo en esa casa tan grande. Exacto. Y nosotros podríamos vender la casa, invertir el dinero, hacer que crezca en lugar de que se quede ahí perdiendo valor. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios hijos estaban planeando mi futuro como si yo fuera una molestia de la que había que deshacerse. Como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Apagué la grabadora y me quedé en silencio durante horas. Cuando finalmente pude procesar todo lo que había escuchado, entendí por qué Ana María había cambiado su testamento. Había descubierto la verdadera naturaleza de nuestros hijos. Esa noche, revisando más a fondo la caja que me había traído Diego, encontré una carta escrita a mano por Ana María. Estaba dirigida a mí. Mi querido Benjamín, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque ya me fui y porque encontraste las grabaciones. Siento mucho que tengas que descubrir estas cosas de esta manera, pero necesitaba que supieras la verdad. Durante los últimos meses de mi enfermedad, me di cuenta de que nuestros hijos no son las personas que pensábamos que habíamos criado. Carlos me pidió dinero prestado varias veces y nunca me devolvió nada. Diego vendió las joyas de mi madre sin mi permiso. Vanessa hace comentarios despectivos sobre ti cada vez que cree que no la estoy escuchando. Pero lo peor de todo es que están esperando a que yo muera para poder manejar tu vida como se les dé la gana. He escuchado sus conversaciones, Benjamín. Quieren internarte en un asilo y vender nuestra casa. Quieren quitarte todo lo que hemos construido juntos. Por eso cambié mi testamento. Por eso grabé todas esas conversaciones. Porque tú mereces mejor, y porque no voy a permitir que te falten el respeto después de que yo ya no esté para defenderte. Sé fuerte, mi amor. Sé el hombre valiente que siempre has sido. No dejes que te hagan menos de lo que eres. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. Ana María había sabido todo. Había sabido lo que nuestros hijos estaban planeando, y había tomado medidas para protegerme. Al día siguiente, cuando Carlos me llamó para hablar sobre más papeles que había que firmar, le dije que no iba a firmar nada más sin entender completamente de qué se trataba. Papá, no seas difícil, me dijo. Solo son formalidades. Entonces no hay prisa, le respondí. Las formalidades pueden esperar.
Hubo un silencio del otro lado de la línea. Papá, ¿pasa algo? Te escuchas diferente. Estoy bien, le dije. Solo que ahora sé más cosas de las que sabía antes. Y colgué. Esa tarde, llamé al abogado Tadeo y le pedí una cita. Era hora de descubrir qué había hecho realmente Ana María con su testamento. Y era hora de que mis hijos supieran que su viejo papá no era tan fácil de manipular como pensaban. Ahí y fui, de cabeza erguida. El día de la cita con el abogado Tadeo llegué una hora antes. Me había puesto mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Ana María, me había peinado con cuidado y me había afeitado bien. Quería llegar con dignidad, porque sabía que lo que iba a pasar en esa oficina iba a cambiar todo para siempre. Tadeo me recibió con una sonrisa triste. Benjamín, lamento mucho la pérdida de Ana María. Era una mujer extraordinaria. Gracias, Tadeo. Por eso estoy aquí. Necesito saber exactamente qué pasó con su testamento. Tadeo me miró con ojos comprensivos. Ana María me pidió que esperara hasta que tú vinieras a preguntarme directamente. Dijo que sabías cuándo era el momento correcto. Me contó entonces que Ana María había venido a verlo 4 meses antes de morir, muy enferma pero con la mente completamente clara. Le había llevado una caja llena de evidencias, grabaciones, recibos, fotografías, cartas. Y le había pedido que cambiara completamente su testamento. Ella sabía que sus hijos estaban planeando algo, me dijo Tadeo. Y quería asegurarse de que tú estuvieras protegido. Estábamos hablando cuando escuché voces en el pasillo. Carlos, Diego y Vanessa habían llegado. Tadeo me miró. ¿Quieres que les diga que vengan otro día? No, le dije, sintiendo como la sangre me corría por las venas. Quiero que entren. Es hora de que sepan que su viejo papá no es tan idiota como piensan. Cuando abrieron la puerta y me vieron sentado ahí, sus caras fueron un poema. Carlos se puso rojo de la ira, Diego parecía confundido, y Vanessa tenía esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando algo no salía como ella esperaba. Papá, dijo Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? Habíamos quedado en que nosotros nos íbamos a encargar de todo. Siéntense, les dije, sin levantarme de mi silla. Todos. Carlos se quedó parado. Papá, esto es ridículo. Nosotros ya revisamos todo con el abogado. Tú no necesitas estar aquí. Carlos, le dije, mirándolo directamente a los ojos, siéntate. Algo en mi tono de voz debe haberlo sorprendido, porque se sentó sin decir nada más. Diego y Vanessa lo siguieron, pero todos se veían incómodos, como si hubieran llegado a una fiesta a la que no estaban invitados. Tadeo, les dije, ¿puedes explicarles a mis hijos por qué estoy aquí? Tadeo se aclaró la garganta. Bueno, Benjamín me pidió que le explicara los cambios que Ana María hizo en su testamento antes de morir. ¿Qué cambios?, preguntó Diego, con voz nerviosa. Cambios importantes, dijo Tadeo, abriendo una carpeta gruesa. Ana María vino a verme hace 4 meses con instrucciones muy específicas. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de instrucciones? Tadeo me miró, como pidiendo permiso. Yo asentí. Ana María cambió su testamento completamente. Todo lo que estaba a su nombre, todas sus propiedades, todas sus inversiones, todo su dinero, ahora pertenece únicamente a Benjamín. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido del tráfico en la calle, incluso mi propia respiración. Pero en esa oficina, nadie se movía. Carlos fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Mamá nunca haría algo así. ¿Por qué no?, les pregunté. ¿Acaso no era su dinero? ¿Acaso no era su decisión? Papá, intervino Diego, esto no tiene sentido. Mamá siempre dijo que quería que todos estuviéramos bien cuando ella ya no estuviera. Y todos van a estar bien, les dije. Si se lo merecen. Vanessa se puso de pie bruscamente. ¿Si nos lo merecemos? ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, sacando la grabadora digital de mi bolsillo, que su mamá sabía exactamente qué tipo de hijos había criado. La cara de Diego se puso pálida cuando vio la grabadora. Papá, ¿de dónde sacaste eso? De la caja que tú me trajiste, le dije. Muy conveniente de tu parte, ¿no te parece? Puse la grabadora sobre el escritorio de Tadeo y presioné el botón de reproducir. La voz de Ana María llenó la oficina, seguida por la voz de Carlos pidiendo dinero prestado. Carlos, me dijiste eso hace 8 meses. Son 50,000 pesos.
Ese dinero era para los medicamentos de mi tratamiento. Carlos se puso de pie de un salto. Apaga esa cosa. No tienes derecho a grabar conversaciones privadas. Tu mamá tenía todo el derecho del mundo de grabar lo que quisiera en su propia casa, le dije, sin apartar la vista de su cara. Especialmente cuando sus propios hijos la estaban robando. No la estábamos robando, gritó Diego. Era un préstamo. ¿Un préstamo?, les pregunté. ¿Cuánto le devolvieron? ¿Cuánto? Ninguno respondió. Continué reproduciendo las grabaciones. Cuando llegué a la parte donde Vanessa hablaba de mi nivel social, ella se puso roja como un tomate. Yo nunca dije eso, murmuró. ¿No?, le pregunté. ¿Quieres que sigamos escuchando? Cuando llegamos a la grabación donde Carlos y Diego hablaban de los asilos y de que los viejos se dejan morir de tristeza, Carlos explotó. Ya basta, gritó. Esto es una farsa. Mamá estaba enferma, no estaba pensando claramente. Tu mamá estaba perfectamente clara, intervino Tadeo. Yo hablé con ella durante 2 horas. Me explicó detalladamente por qué quería hacer estos cambios. Me mostró todas las evidencias. Incluso trajo testigos. ¿Qué testigos?, preguntó Vanessa. Patricia del Banco Nacional, que había visto cómo Carlos presionaba a Ana María para que le prestara dinero. El joyero donde Diego vendió las aretes de la abuela. 3 vecinos que habían escuchado las conversaciones telefónicas porque Ana María dejaba las ventanas abiertas. Carlos se desplomó en su silla. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando, les dije. ¿Y saben por qué está pasando? Porque su mamá era más inteligente que todos nosotros juntos. Ella sabía exactamente qué estaban planeando hacer conmigo después de que ella muriera. Diego intentó un último argumento. Papá, nosotros solo queríamos ayudarte. Queríamos que estuvieras cómodo, que no tuvieras preocupaciones. ¿Ayudarme?, les pregunté. ¿Vendiéndome la casa? ¿Metiéndome en un asilo? ¿Manejando mi dinero como si fuera un inválido mental? No íbamos a hacer eso, murmuró Carlos, pero su voz no tenía convicción. No. Saqué la carta que Ana María me había escrito. Su mamá escribió esto antes de morir. ¿Quieren que les lea lo que dice sobre sus planes? Vanessa se puso de pie. No necesitamos escuchar nada más. Esto es obviamente una manipulación. Ana María estaba bajo medicamentos fuertes, no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Tadeo la miró con severidad. Señora, yo soy abogado desde hace 30 años. Sé reconocer cuando alguien está en plenas facultades mentales. Ana María no solo estaba lúcida, sino que había planificado todo esto con meses de anticipación. Además, agregué, hay algo más que ustedes no saben. Todos me miraron. Su mamá también grabó la conversación que tuvieron conmigo la semana pasada, cuando vinieron a presionarme para que firmara los papeles. Mentí, pero quería ver sus reacciones. Ella había puesto grabadoras en toda la casa antes de morir. Carlos y Diego se miraron con pánico. Vanessa se puso pálida. Papá, dijo Carlos con voz suplicante, podemos arreglar esto. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, les pregunté. ¿Como el acuerdo que tenían para meterme en un asilo? Nunca dijimos eso, protestó Diego débilmente. Lo dijeron, les respondí. Y su mamá lo escuchó. Y yo lo escuché. Y ahora todo el mundo lo va a escuchar. Me puse de pie lentamente, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de la situación. Aquí está lo que va a pasar, les dije. Van a devolver cada peso que le robaron a su mamá. Van a traerme las joyas de la abuela que vendieron, o van a conseguir otras exactamente iguales. Y van a pedirme perdón, no solo a mí, sino a la memoria de su madre. ¿Y si no?, preguntó Vanessa con desafío. Si no, les dije, sonriendo por primera vez en semanas, van a descubrir qué tan inteligente puede ser este viejo mecánico cuando se propone algo. Tadeo cerró la carpeta. Creo que la reunión ha terminado. Benjamín, todos los papeles están en orden. La herencia es completamente tuya. Mis hijos salieron de esa oficina como perros con la cola entre las patas. Y yo salí como el hombre que siempre había sido, pero que había olvidado ser. La guerra apenas estaba comenzando. Los días siguientes al confronto en la oficina de Tadeo fueron como una montaña rusa emocional. Yo pensaba que con mostrarles las grabaciones y la carta de Ana María ya todo había quedado claro, pero me equivoqué.
Mis hijos no eran el tipo de personas que se rendían fácilmente, especialmente cuando había tanto dinero en juego. 3 días después de la reunión, Diego apareció en mi casa con una carpeta llena de documentos. Pero esta vez venía acompañado de un hombre que no conocía, un tipo alto, de traje caro, que se presentó como el abogado Ernesto Mendoza. Papá, me dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, trajimos a un especialista en testamentos para que revise todo esto. Creemos que puede haber algunas irregularidades. El abogado Ernesto se sentó en mi sala como si fuera el dueño del lugar. Señor Benjamín, he revisado la documentación que me proporcionaron sus hijos, y hay varios puntos cuestionables en este supuesto nuevo testamento. ¿Supuesto?, pregunté. Bueno, dijo Ernesto, abriendo su carpeta. Por ejemplo, es muy extraño que Ana María hiciera cambios tan drásticos estando tan enferma. La ley protege a las personas en estado vulnerable de tomar decisiones financieras importantes bajo presión emocional o física. Diego asintió. Exacto, papá. Mamá estaba muy confundida los últimos meses. Los medicamentos la tenían mal, tú mismo lo viste. Pero yo no era idiota. Había pasado 45 años casado con Ana María, y sabía perfectamente cuándo estaba lúcida y cuándo no. Durante esos 4 meses antes de morir, ella había tenido días malos y días buenos, pero los días que fue a ver a Tadeo habían sido días buenos. ¿Saben qué?, les dije. Tadeo me dijo que Ana María había traído testigos. ¿Por qué no los llamamos para que les cuenten cómo estaba ella ese día? Diego y Ernesto se miraron incómodos. No es necesario, dijo Ernesto rápidamente. Podemos resolver esto de manera más civilizada. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Estos tipos no querían testigos porque sabían que los testigos iban a confirmar que Ana María estaba perfectamente cuerda cuando cambió su testamento. ¿Saben qué más me dijo Tadeo?, les pregunté. Que Ana María no solo trajo grabaciones, también trajo documentos, recibos, extractos bancarios, fotografías. La cara de Diego se puso pálida. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, les dije, disfrutando cada palabra, los recibos del joyero donde vendiste los aretes de tu abuela. Los mismos recibos que demuestran que no los vendiste por 1,000 pesos como le dijiste a tu mamá, sino por 15,000. Diego se desplomó en su silla. Papá, yo puedo explicar eso. ¿Explicar qué? ¿Qué le robaste 14,000 pesos a tu madre moribunda? Ernesto intervino. Señor Benjamín, esas son acusaciones muy fuertes, sin evidencia sólida. ¿Evidencia? Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, Tadeo. Soy Benjamín. ¿Podrías traer esa caja de evidencias que me mencionaste? Sí, la que Ana María te dejó. Perfecto, en media hora. Colgué y sonreí. En media hora van a tener toda la evidencia que quieran. Pero Ernesto no se rindió fácilmente. Aún así, señor Benjamín, hay algo que usted debe considerar. Sus hijos están preparados para impugnar este testamento en corte. Eso podría tomar años, y durante ese tiempo, todos los bienes quedarían congelados. ¿Me están amenazando?, pregunté. No, dijo Diego rápidamente. Solo te estamos explicando las opciones. Podríamos llegar a un arreglo, dividir todo de manera justa, evitar un proceso legal largo y costoso. ¿Dividir cómo?, pregunté. Ernesto sacó un papel de su carpeta. Una división equitativa. 30% para usted, y 70% dividido entre sus 3 hijos. Me reí en su cara. ¿30%? ¿De la herencia de mi propia esposa? Papá, sé razonable, dijo Diego. Tú ya tienes tu pensión, ya tienes la casa. No necesitas tanto dinero a tu edad. Ahí estaba otra vez. A mi edad. Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en alguien que no merece tener dinero. ¿Saben qué?, les dije, creo que tienen razón. Soy muy viejo para manejar tanto dinero. Diego sonrió, pensando que había ganado. Por eso, continué, voy a donar todo a la caridad. Las sonrisas se borraron de sus caras como si les hubiera echado agua fría. ¿Qué?, preguntó Diego. Si ustedes creen que soy muy viejo para manejar el dinero de mi esposa, entonces obviamente también soy muy viejo para dejárselo a ustedes cuando me muera. Mejor que vaya a gente que realmente lo necesite. Ernesto se puso nervioso. Señor Benjamín, eso sería una decisión muy precipitada. ¿Precipitada?, les pregunté. ¿Cómo fue precipitado que Ana María cambiara su testamento?
O precipitado es solo cuando no les conviene a ustedes. Fue entonces cuando llegó Tadeo con la caja de evidencias. Cuando la puso sobre la mesa de la sala y la abrió, fue como abrir la caja de Pandora. Había fotografías de Carlos en el casino, tomadas por un investigador privado que Ana María había contratado. Fotografías con fechas y horas, mostrando cómo gastaba el dinero que le había prestado su madre enferma. Había extractos bancarios que mostraban todas las transferencias que Ana María había hecho a las cuentas de sus hijos durante los últimos 5 años. Transferencias que sumaban más de 200,000 pesos. Había cartas escritas a mano por Ana María, documentando cada visita, cada llamada telefónica, cada excusa que sus hijos habían puesto para no venir a verla durante su enfermedad. Mira esto, Diego, le dije, levantando una de las cartas. 15 de marzo, Diego llamó para cancelar el almuerzo familiar. Dice que tiene una reunión importante. Vanessa publicó fotos en redes sociales del spa donde estaban ese día. Diego no podía ni mirarme a los ojos. Y esto, Carlos, continué con otra carta. 22 de abril, Carlos vino a pedir más dinero prestado. Le dije que no tenía más. Se enojó y me gritó que era egoísta. No ha vuelto desde entonces. Pero lo que más me dolió fue encontrar el diario personal de Ana María. Páginas y páginas escritas con su letra cuidadosa, documentando cómo se sentía durante esos últimos meses. Me duele más el corazón que el cáncer, había escrito. Mis hijos solo vienen cuando necesitan algo. Benjamín es el único que se queda conmigo cuando lloro de dolor. Él es el único que me lee libros cuando no puedo dormir. Él es el único que me dice que me ama sin pedirme nada a cambio. Leí esa parte en voz alta, y vi cómo Diego se limpiaba los ojos discretamente. Pero esto no es todo, dijo Tadeo, sacando una tablet de la caja. Ana María también grabó videos. Puso la tablet sobre la mesa y presionó play. La cara de Ana María apareció en la pantalla, demacrada por la enfermedad pero con los ojos completamente lúcidos. Hoy es 15 de agosto, decía Ana María en el video. Estoy grabando esto porque quiero que quede constancia de mi estado mental. Como pueden ver, estoy consciente, estoy cuerda, y estoy tomando esta decisión libremente. Carlos vino ayer a pedirme más dinero. Le dije que no, y me amenazó con no traer más a los nietos a visitarme. Usar a mis propios nietos como chantaje emocional es algo que nunca pensé que un hijo mío haría. Diego vendió las joyas de mi madre sin mi permiso. Cuando lo confronté, me dijo que eran solo unas chucherías viejas. Esas chucherías eran lo único que me quedaba de mi madre. Vanessa le dice a todo el mundo que Benjamín debería estar en un asilo. No sabe que yo la escucho. Cree que porque estoy enferma también estoy sorda. Por eso estoy cambiando mi testamento. No porque esté confundida, sino porque finalmente veo la verdad. El único que me ama sin condiciones es Benjamín. El único que merece lo que tanto nos costó construir juntos es él. Cuando terminó el video, el silencio en la sala era absoluto. Diego tenía los ojos llenos de lágrimas. Ernesto guardaba sus papeles apresuradamente. Y yo me sentía como si Ana María hubiera regresado desde el cielo para defenderme una última vez. ¿Todavía quieren impugnar el testamento?, les pregunté. Ernesto se puso de pie. Creo que mi trabajo aquí ha terminado, murmuró, y se fue sin siquiera despedirse. Diego se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Papá, murmuró, nosotros no queríamos que las cosas fueran así. Pero así fueron, le dije. Y su madre lo documentó todo. Fue entonces cuando entendí completamente el plan de Ana María. No solo había cambiado su testamento para protegerme. Había reunido evidencias para asegurarse de que mis hijos no pudieran manipularme nunca más. Mi esposa, incluso desde la tumba, me había dado las armas para ganar esta guerra. Pensé que después de mostrarles todas las evidencias, mis hijos entenderían el mensaje y se alejarían con dignidad. Pero me equivoqué completamente. En lugar de aceptar la realidad, decidieron declararme la guerra. Todo comenzó 2 días después de que Tadeo les mostrara los videos de Ana María. Esa mañana, cuando salí a recoger el periódico, mi vecina Paola se acercó con cara de preocupación. Benjamín, me dijo en voz baja, ayer vino una señora preguntando cosas raras sobre ti. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Si vivías solo, si tenías problemas de memoria, si alguien venía a cuidarte. Dijo que era una trabajadora social, pero algo no me cuadraba. Mi sangre se heló. Trabajadora social. Sabía exactamente lo que eso significaba. Esa misma tarde,
recibí una llamada del hospital donde Ana María había estado internada. Era una enfermera que había cuidado a mi esposa durante sus últimos días. Señor Benjamín, perdone que lo moleste, pero quería advertirle sobre algo. Hoy vinieron 2 hombres diciendo que eran sus hijos, preguntando sobre su estado mental durante las visitas al hospital. ¿Qué les dijeron?, pregunté, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Que usted estaba perfectamente bien, siempre muy atento con Ana María. Pero me pareció extraño que preguntaran cosas como si usted se veía confundido o si decía cosas sin sentido. Mis propios hijos estaban tratando de construir un caso para declararme mentalmente incompetente. Querían que pareciera que yo no estaba en condiciones de manejar la herencia de Ana María. Pero eso no era todo. Al día siguiente, llegó una carta certificada a mi casa. Era de un bufete de abogados que no conocía. La carta decía que habían recibido preocupaciones de familiares sobre mi capacidad para vivir solo y manejar mis finanzas. Solicitaban una evaluación psicológica y médica completa. Llamé inmediatamente a Tadeo. ¿Pueden hacer esto?, le pregunté. Pueden intentarlo, me respondió. Pero necesitan evidencia real de incompetencia mental. Y por lo que veo, tú estás más lúcido que la mayoría de gente de 50 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, caminando por la casa, pensando en todo lo que estaba pasando. ¿Realmente mis hijos eran capaces de llegar tan lejos? ¿Estaban dispuestos a destruir mi reputación, mi dignidad, solo por dinero? Al día siguiente llegó otra carta. Esta vez era del banco donde Ana María y yo teníamos nuestras cuentas. Decían que habían recibido una solicitud para congelar todas mis cuentas hasta que se resolviera una disputa familiar sobre competencia mental. Fui inmediatamente al banco. El gerente, un hombre que conocía desde hacía años, me recibió con cara de incomodidad. Benjamín, lamento mucho esto, me dijo. Tus hijos presentaron documentos alegando que podrías estar siendo víctima de manipulación o que podrías no estar en condiciones de manejar tus finanzas. ¿Manipulación?, pregunté. ¿Quién me está manipulando? Dicen que posiblemente el abogado Tadeo, o que podrías estar bajo influencia de medicamentos para la depresión. ¿Medicamentos para la depresión? Yo no tomaba ningún medicamento para la depresión. Pero evidentemente mis hijos estaban dispuestos a inventar cualquier cosa. ¿Puedo acceder a mi dinero?, pregunté. Por ahora sí, pero si ellos presentan una orden judicial, tendríamos que congelar todo hasta que un juez determine tu competencia mental. Salí del banco sintiéndome humillado y furioso. Mis propios hijos me estaban pintando como un viejo senil que no podía cuidar de sí mismo. Pero lo peor vino esa noche. Sonó el teléfono cerca de las 11 de la noche. Era Carlos. Papá, me dijo, espero que reconsideres tu posición. No queríamos llegar a esto, pero nos estás obligando. ¿Llegar a qué?, pregunté. A protegerte de ti mismo. Papá, claramente no estás bien desde que murió mamá. Estás tomando decisiones irracionales, estás siendo manipulado por ese abogado. No estoy siendo manipulado por nadie, le dije firmemente. Papá, ayer fuiste al banco y le gritaste al gerente. Los vecinos dicen que hablas solo en el patio. La gente está preocupada por ti. Cada palabra era mentira. Yo nunca le había gritado al gerente del banco. Y si hablaba en el patio, era porque le hablaba a las plantas de Ana María, algo completamente normal para alguien que acaba de perder a su esposa. Carlos, ¿qué quieres?, le pregunté. Que firmes un poder legal para que podamos ayudarte. Que aceptes ir a vivir a un lugar donde estés mejor cuidado. Que dejes que manejemos las finanzas hasta que te sientas mejor. ¿Y si no acepto? Hubo una pausa larga. Entonces tendremos que pedir al juez que te declare incompetente. No queremos hacer eso, papá, pero si nos obligas. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia pura. Mis propios hijos me estaban chantajeando. Durante las siguientes semanas, la presión fue constante. Llamadas telefónicas a todas horas. Cartas de abogados. Visitas de trabajadores sociales que aparecían sin avisar para evaluar mi situación de vivienda. Dejé de dormir bien. Perdí el apetito. Me levantaba por las mañanas sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. La presión emocional era increíble. Un día, mientras estaba sentado en la cocina tomando café y sintiéndome completamente derrotado, vi una carta que había llegado en el correo. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. La abrí con curiosidad, y casi se me cae la taza cuando vi lo que había adentro.
Era una carta de Ana María, pero no una que yo hubiera visto antes. Mi querido Benjamín, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque nuestros hijos están haciendo exactamente lo que yo predije que harían. Tadeo tiene instrucciones de darte esta carta solo si ellos tratan de declararte incompetente o de quitarte el control de tu vida. Sé que debe ser muy difícil para ti ver cómo los hijos que criamos con tanto amor se han convertido en estas personas. Sé que debes sentirte traicionado, confundido, tal vez incluso dudando de ti mismo. Pero quiero que sepas algo, tú no estás loco. Tú no eres incompetente. Tú eres el hombre más íntegro que he conocido en mi vida, y el hecho de que nuestros hijos no puedan ver eso dice mucho más sobre ellos que sobre ti. En esta carta también va algo que te va a ayudar. No es solo evidencia de lo que ellos han hecho, es evidencia de lo que van a hacer. Dentro del sobre había una memoria USB. Antes de morir, instalé cámaras de seguridad en la casa sin que nadie lo supiera. Están en el taller que tienes en el patio trasero. Tadeo las ha estado monitoreando desde que yo morí. Si nuestros hijos están tratando de declararte incompetente, es porque han estado planeando esto desde antes de mi muerte. Las cámaras lo habrán grabado todo. Ahora es con vos, mi amor. Demostrales que este viejo mecánico sabe defenderse. Con todo mi amor, Ana María. PS, en la caja fuerte del taller, detrás de la foto de nuestra boda, hay algo más que te va a servir. La combinación es la fecha de nuestro primer beso, 15 de abril de 1978. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Ana María, incluso después de muerta, me había dado otra arma para esta guerra. Y esta vez, la guerra la iba a ganar yo. Esa misma noche, con la carta de Ana María en una mano y una linterna en la otra, me dirigí al taller del patio trasero. Había evitado entrar ahí desde que Ana María murió porque era donde ella solía pasar las tardes regando sus plantas y leyendo sus libros. Era nuestro lugar especial. Encontré la caja fuerte exactamente donde Ana María había dicho, detrás de la foto de nuestra boda que colgaba en la pared. Mis manos temblaron mientras marcaba la combinación, 15 de abril de 1978. El día que nos dimos nuestro primer beso después de la misa de domingo. Cuando se abrió la caja fuerte, me quedé sin aliento. Adentro había una carpeta gruesa marcada para Benjamín, última defensa, y junto a ella, un sobre con dinero en efectivo. Mucho dinero. Abrí la carpeta y encontré documentos que me hicieron entender que Ana María había sido mucho más astuta de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Había contratado a un investigador privado 6 meses antes de morir. No solo para seguir a Carlos al casino, sino para investigar todo lo que nuestros hijos habían estado haciendo a nuestras espaldas. Había fotos de Diego vendiendo mis herramientas del taller original, herramientas que yo pensaba que se habían perdido en la mudanza. Había documentos mostrando que Vanessa había estado usando el nombre de Ana María para abrir cuentas de crédito. Había grabaciones de conversaciones donde Carlos hablaba con otros familiares, planeando cómo iban a manejar al viejo después de que Ana María muriera. Pero lo más impactante era un documento legal que Ana María había preparado con otro abogado, no con Tadeo. Era una demanda preelaborada por fraude familiar, con todos los documentos necesarios ya preparados. Solo faltaba mi firma. En una nota pegada al documento, Ana María había escrito, si llegaste hasta aquí, mi amor, es porque ya probaron todo lo demás. Ahora es tiempo de que les enseñes que este viejo mecánico todavía tiene garras. Al día siguiente, lo primero que hice fue conectar la memoria USB en la computadora de la biblioteca pública. Lo que vi me confirmó que Ana María había planeado todo hasta el último detalle. Las cámaras habían grabado a Carlos y Diego entrando a mi casa cuando yo no estaba, revisando papeles, buscando documentos. Habían grabado a Vanessa llamando por teléfono desde mi cocina, diciéndole a alguien, el viejo está más perdido de lo que pensábamos. Va a ser fácil convencer a un juez de que necesita supervisión. Pero la grabación más importante era de una conversación entre Carlos y Diego en mi patio, 2 semanas después del funeral de Ana María. ¿Ya hablaste con el psiquiatra?, preguntaba Carlos. Sí, respondía Diego. Dice que con el testimonio de 3 familiares diciendo que papá ha cambiado desde la muerte de mamá, más algunas evidencias de comportamiento errático, puede emitir un dictamen de incompetencia sin siquiera evaluarlo directamente. ¿Y qué pasa si papá se resiste? El psiquiatra dice que eso mismo se puede interpretar como evidencia de deterioro mental. Los viejos testarudos siempre niegan que tienen problemas. Perfecto. Una vez que tengamos el dictamen,
el juez no tendrá más opción que asignarnos la tutela legal. Y ahí sí podemos vender la casa, mover las inversiones, y poner a papá en el asilo que ya investigamos. El que es barato pero decente. Esa grabación me dio náuseas, pero también me dio toda la munición que necesitaba. Con todos los documentos de Ana María, me presenté en la oficina de la abogada Ana María, una mujer joven pero con reputación de ser feroz en los tribunales. Tadeo me la había recomendado diciendo que era exactamente el tipo de abogada que necesitaba para esta situación. Señor Benjamín, me dijo Ana María después de revisar todo el material, esto es un caso de abuso familiar y fraude. Sus hijos no solo intentaron robar la herencia de su esposa, sino que están tratando de despojarlo de sus derechos civiles básicos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Podemos hacer mucho más que defendernos, me dijo con una sonrisa que me recordó a Ana María cuando estaba planeando algo. Podemos contraatacar. En los siguientes días, Ana María, la abogada, se movió como un huracán. Presentó una demanda por fraude familiar contra Carlos, Diego y Vanessa. Presentó una contrademanda preventiva estableciendo mi competencia mental completa. Y lo más importante, solicitó una audiencia de emergencia para exponer el complot que mis hijos habían estado tramando. Cuando Carlos, Diego y Vanessa recibieron las citaciones judiciales, sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. Carlos me llamó gritando: «Papá, esto es una locura. No puedes demandarnos. Somos tu familia». «Exactamente», le respondí con calma. «Son mi familia. Y por eso duele tanto que hayan tratado de destruirme». «No estamos tratando de destruirte. Estamos tratando de protegerte». ¿Protegerme? ¿Mintiendo sobre mi salud mental? ¿Inventando que tengo problemas de memoria? ¿Planeando meterme en un asilo? Hubo un silencio largo. ¿Cómo sabes eso?, preguntó finalmente. Porque tu mamá era más inteligente que todos nosotros juntos, le dije. Y porque grabó todo. Diego intentó un acercamiento diferente. Vino a mi casa con lágrimas en los ojos, suplicándome que retirara la demanda. «Papá, podemos arreglar esto en familia. No necesitamos involucrar a los tribunales». ¿Arreglar qué?, le pregunté. ¿El dinero que me robaron? ¿Las mentiras que dijeron sobre mí? ¿Los años que tu mamá pasó sabiendo que sus propios hijos la estaban traicionando? «Papá, nosotros nunca quisimos lastimar a mamá». «Pero la lastimaron», le dije. «Cada día. Y ella lo documentó todo porque sabía que ustedes iban a tratar de hacerme lo mismo a mí». La audiencia fue programada para 2 semanas después. Durante esos días, Ana María, la abogada, siguió recopilando evidencias. Entrevistó a los vecinos, al gerente del banco, a las enfermeras del hospital. Todos confirmaron lo mismo: yo estaba perfectamente cuerdo y mis hijos estaban mintiendo. El día de la audiencia, llegué al juzgado temprano, vestido con mi mejor traje. Ana María, la abogada, había preparado todo meticulosamente. Teníamos las grabaciones, los videos, los documentos, los testimonios de testigos. Cuando el juez llamó al caso, Carlos, Diego y Vanessa entraron con su abogado Ernesto, pero se veían derrotados antes de que empezara la audiencia. Ana María, la abogada, presentó nuestro caso como una sinfonía perfecta. Primero, mostró las evidencias del robo, el dinero no devuelto, las joyas vendidas, las transferencias bancarias no autorizadas. Luego, demostró el complot para declararme incompetente, las grabaciones de sus conversaciones, los testimonios falsos que habían preparado, los documentos fraudulentos que habían presentado. Pero el momento decisivo fue cuando reprodujo el video que Ana María había grabado antes de morir, explicando exactamente por qué había cambiado su testamento. Cuando terminó el video, el juez miró a mis hijos con una expresión que no necesitaba traducción. En 30 años como juez, dijo, pocas veces he visto un caso tan claro de manipulación familiar y abuso de personas mayores. El veredicto fue contundente. Carlos y Diego tenían que devolver todo el dinero que le habían pedido prestado a Ana María, con intereses. Vanessa tenía que pagar una multa por usar fraudulentamente el nombre de Ana María para abrir cuentas de crédito. Los 3 tenían prohibido acercarse a mí o contactarme sin supervisión legal. Pero lo más importante, el juez emitió una declaración oficial de mi competencia mental completa, estableciendo que cualquier intento futuro de declararme incompetente sería considerado acoso judicial. Cuando salimos del juzgado, Ana María, la abogada, me dijo, «Señor Benjamín, acaba de demostrar que la experiencia y la sabiduría siempre vencen a la codicia y la manipulación». Esa noche, en mi casa,
me senté en el sillón donde Ana María solía leer, y por primera vez en meses, me sentí en paz. No había ganado solo dinero o propiedades. Había ganado mi dignidad, mi respeto, mi derecho a vivir mis últimos años como yo quisiera. Pero sobre todo, había honrado la memoria de Ana María, demostrando que el amor verdadero es más fuerte que la traición familiar. La guerra había terminado. Y este viejo mecánico había ganado. Han pasado 6 meses desde la audiencia en el juzgado, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. No solo por el dinero de la herencia de Ana María, sino por algo mucho más valioso, la certeza de saber quién soy realmente y lo que valgo. Lo primero que hice con la herencia fue algo que Ana María había sugerido en una de sus cartas. Compré de vuelta mi viejo taller, el que Diego había vendido sin consultarme. El nuevo dueño no quería venderlo al principio, pero cuando le expliqué la historia y le ofrecí un precio justo, aceptó. No lo compré para volver a trabajar como mecánico. A los 70 años, mis manos ya no tienen la misma destreza y mi espalda no aguanta estar agachado todo el día. Lo compré porque ese lugar representaba 30 años de mi vida, 30 años de trabajo honesto, de sueños construidos con grasa en las uñas y sudor en la frente. Pero le di un nuevo propósito. Lo convertí en un centro comunitario para personas mayores del barrio. Un lugar donde los abuelos pueden ir a conversar, a jugar dominó, a tomar café, a sentirse útiles y respetados. Lo llamé Centro Ana María, en honor a mi esposa. Contraté a Paola, mi vecina que me había advertido sobre la trabajadora social falsa, para que administrara el centro. Es una mujer trabajadora, honesta, que entiende el valor de respetar a los mayores. Ahora tenemos talleres de carpintería, clases de costura, grupos de lectura, y hasta un pequeño huerto donde los abuelos cultivan sus propias verduras. Es hermoso ver cómo ese lugar que antes estaba lleno del ruido de motores y herramientas, ahora está lleno de risas y conversaciones. Los miércoles tenemos noches de bingo, los viernes hay clases de baile para parejas mayores, y los domingos organizamos almuerzos comunitarios donde cada quien trae algo y todos compartimos. También cumplí otra promesa que le había hecho a Ana María años atrás. Usé parte de la herencia para establecer un fondo de becas para hijos de mecánicos que quieran estudiar en la universidad. Se llama Beca Ana María, Manos que Construyen Futuros. Cada año, 5 jóvenes reciben dinero para sus estudios, con la única condición de que mantengan buenas calificaciones y que nunca se avergüencen del trabajo honesto de sus padres. En cuanto a mis hijos, bueno, esa es una historia más complicada. Carlos y Diego cumplieron con lo ordenado por el juez. Devolvieron todo el dinero, pagaron las multas, se mantuvieron alejados como les ordenaron. Pero después de 3 meses, Diego comenzó a llamarme. Al principio no quería hablar con él. Estaba demasiado dolido, demasiado traicionado. Pero Ana María me había enseñado que el perdón no es para el que te lastimó, sino para ti mismo. Llevar odio en el corazón es como beber veneno esperando que el otro se muera. Diego vino a mi casa una tarde de viernes, solo, sin abogados, sin Vanessa, sin Carlos. Se veía más viejo, más delgado, como si estos meses hubieran sido duros para él también. Papá, me dijo, vengo a pedirte perdón. No perdón para que retires las demandas o cambies algo legal. Perdón porque me di cuenta de que perdí a mi papá por codicia. Se sentó en el sillón donde antes se sentaba como dueño del lugar, pero ahora se sentó en la orilla, humilde, respetuoso. Mamá tenía razón, continuó. Nos convertimos en personas que ni ella ni tú reconocían. Yo vendí tus herramientas, papá. Las herramientas con las que me enseñaste a arreglar mi primera bicicleta. ¿Cómo pude hacer eso? Le dije que se callara y que me escuchara bien. Diego, tú eres mi hijo y siempre vas a ser mi hijo. Pero el respeto se gana, no se hereda. Si quieres que tengamos una relación otra vez, tiene que ser bajo mis términos, no bajo los tuyos. Le puse condiciones. Primero, que viniera al centro Ana María un sábado al mes para ayudar con el mantenimiento. Quería ver si realmente había aprendido el valor del trabajo sin recompensa inmediata. Segundo, que escribiera una carta pidiendo perdón a la memoria de su madre, una carta que yo iba a leer en voz alta en el centro. Tercero, que trajera a sus hijos, mis nietos, a visitarme una vez al mes, para que conocieran al abuelo real, no al estorbo del que sus padres hablaban. Diego aceptó todas las condiciones. Han pasado 3 meses desde entonces, y poco a poco estamos reconstruyendo una relación. No es la misma de antes, nunca lo será, pero es honesta. Él sabe que perdió la confianza de su padre, y está trabajando para ganársela de nuevo. Carlos, por otro lado, ha sido diferente.
Aparentemente sigue culpándome a mí por destruir la familia. Vanessa le llenó la cabeza con ideas de que yo los manipulé, de que el testamento de Ana María fue producto de mi influencia. No ha venido a buscarme, no ha pedido perdón, no ha mostrado ningún arrepentimiento real. Eso me duele, no voy a mentir. Carlos es mi hijo mayor, el primero que cargué en brazos, el primero que me dijo papá. Pero he aprendido que uno no puede forzar el arrepentimiento. La gente tiene que llegar a esa conclusión por sí misma. Pablo, mi hijo menor, regresó del extranjero cuando se enteró de todo lo que había pasado. Se quedó conmigo 2 semanas, y lloramos juntos por Ana María, por la familia que pensábamos que teníamos, por los años perdidos en malentendidos. Papá, me dijo Pablo antes de regresar a su trabajo, siempre supe que eras un hombre de valor. Mamá me escribía cartas contándome cómo cuidabas de ella, cómo nunca te quejabas, cómo la hacías reír incluso cuando estaba muy enferma. Pablo ahora me llama todas las semanas. Me cuenta de su trabajo, de sus proyectos, de las chicas que conoce. Me envía fotos de los lugares que visita. Es la relación que siempre quisimos tener pero que la distancia no había permitido. En las noches, cuando me quedo solo en la casa, todavía hablo con Ana María. Le cuento sobre el centro, sobre los abuelos que han encontrado nuevos amigos, sobre Diego que está aprendiendo a ser hijo otra vez, sobre Pablo que siempre fue bueno pero que ahora es más consciente del valor de la familia. A veces me pregunto si hice lo correcto, si pelear tan duramente valió la pena. Pero luego recuerdo las palabras que Ana María escribió en una de sus últimas cartas: el respeto no se regala, Benjamín. Se gana y se defiende. No quería el dinero de Ana María para ser rico. Ya soy rico en experiencias, en años vividos, en lecciones aprendidas. Quería el dinero porque representaba el reconocimiento de una vida de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional. Cuando Ana María cambió su testamento, no solo me estaba dejando dinero, me estaba dejando un mensaje: tú vales. Tu vida importa. Tu dignidad merece ser defendida. El otro día, un señor mayor llegó al centro a Ana María. Era nuevo en el barrio, acababa de enviudar, se sentía solo y perdido. Sus hijos vivían lejos y lo llamaban poco. Se sentó conmigo a tomar café y me dijo: don Benjamín, ¿cómo hago para no volverme una carga para mis hijos? Le dije lo mismo que Ana María me había enseñado: usted no es una carga. Usted es un tesoro de experiencias, de sabiduría, de historias que contar. Y si sus hijos no pueden ver eso, el problema no es suyo. Ahora tengo 70 años y medio. No sé cuántos años más me quedan, pero sé que cada día que me levanto como un hombre que vale la pena. Un hombre que se defendió cuando lo atacaron, que luchó por su dignidad cuando trataron de quitársela, que honró la memoria de su esposa haciendo algo bueno con lo que ella le dejó. No todos los días son fáciles. Extraño a Ana María cada mañana cuando me despierto. Extraño sus risas, sus regaños, sus manos suaves arreglándome el pelo. Extraño tener a alguien que me conociera completamente y me amara exactamente como soy. Pero ya no me siento como una víctima. Ya no me siento como un estorbo o como un problema que alguien tiene que resolver. Me siento como Benjamín, el mecánico que construyó una vida honesta, el esposo que amó a su mujer hasta el final, el padre que enseñó valores aunque no todos sus hijos los aprendieron, el hombre que se defendió cuando era necesario. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo noches de llorar, días de rabia, momentos de querer rendirme. Pero Ana María me había dado las herramientas para ganar esta batalla, y no iba a desperdiciar su regalo. No quería el dinero, solo quería que me vieran como hombre de valor. Y ahora, finalmente, me veo a mí mismo de esa manera. Y eso, al final del día, vale más que cualquier herencia.